Seguimos en Tribuna Juvenil. Para nosotros un honor que hoy nos esté acompañando ese gran analista financiero y que ustedes están acostumbrados a observarlo tanto en los medios de comunicación, en la televisión, como también en la radio. Alejandro Fernández W. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí sintiéndome joven también como ustedes. Como en Tribuna Juvenil, entonces yo también soy joven. Pero claro. ¿Verdad que sí? Además que la juventud es un estilo de vida. Bueno, aunque mi calva y mis canas no se sienten tan jóvenes, pero está bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Ramón. Alejandro, mira, el pasado jueves, en tu columna semanal, te escribió un artículo titulado Una década de historia bancaria. ¿Tú podrías resumirnos el contenido de este trabajo? Sí, sabes que tengo ya desde el año 2005 escribiendo Argentarium. Entonces, en el 2006 hicimos el primer ranking sectorial financiero, donde cogemos los principales 20 bancos, principales 20 entidades financieras del país y las comparamos para ver cuál es la más grande, la más eficiente, la más rentable y demás. Y como ya teníamos lo de los 10 años, entonces decíamos, bueno, vamos a comparar qué ha pasado en este tiempo, desde el 2005 hasta la fecha. Y realmente que son muchos los cambios. Por ejemplo, antes habían 100 entidades de intermediación financiera, ya hoy día solamente hay 58 entidades. Se ha ido consolidando el sector financiero dominicano. Hay algunas entidades que han salido, por ejemplo, quizá ustedes nos recuerden la Asociación Dominicana de Ahorros y Préstamos. Estaba ahí el 27 de febrero, estaba también la Asociación Norteña de Ahorros y Préstamos, que estaba en Puerto Plata. Había un banco que se llamaba Banco Altas Cumbres. También estaba el Banco Saca. El Banco Saca, no, pero ese ya antes del 2005, bueno, porque esto fue a diciembre del 2005. Y también había otra entidad que ahora no me acuerdo cuál era, que ya no está con nosotros. Hay otras que han ingresado al top 20 de Argentarium, es decir, a las 20 entidades más grandes. Por ejemplo, qué sé yo, Promérica ingresó, el banco, una serie de otros bancos que también ingresaron, que ahora están allá. También vimos un poquito lo que es la dinámica del mercado, que ha cambiado. Y es que, por ejemplo, antes estaba el Banco León, que como ustedes saben se integró, se fusionó con el Banco BHD, que ahora es el Banco BHD León, y al mismo tiempo también lo que era el Banco Republic. ¿Recuerdan el Banco Republic? Republic Bank. Republic Bank, que fue una evolución del Banco Mercantil. Salió porque también eso fue asumido por el Banco BHD León, que en definitiva es el banco de mayor crecimiento de market share en los últimos básicamente 10 años. Y también el Banco León había asumido a lo que fue Bancrédito. Lo que era Bancrédito anteriormente. Pero de nuevo, Bancrédito, eso fue en el año 2003. Así que como ya el corte nuestro fue a diciembre del 2005, entonces no está ese cambio. Y en esos procesos y en este cambio que ha venido transcurriendo en estos últimos 10 años, y como tú señalas que eso representa una consolidación en el mercado bancario. Sí. ¿Qué sucede? O sea, siempre se da el tema de que un banco asume otro, o surge una fusión por temas financieros de una de las instituciones, o puede haber algún otro interés en términos económicos, digamos, ampliar cartera de clientes y demás. Sí, siempre se busca básicamente tener una mayor escala. Entonces, digamos, estos bancos también implican procesos de consolidación, digamos, de eficiencia, porque entonces donde antes tú tenías que, habiendo bancos que estaban compitiendo, que tenían sucursales paralelamente, también en la cantidad de personal que tenían, pues tiende a haber una mayor eficiencia y por lo tanto también mejores condiciones y quizás una mejor condición en cuanto a la parte de la rentabilidad y demás. Así que sí, se busca una economía de escala. Y lo otro también es que es un factor muy relevante en nuestro sistema financiero, es el nivel de concentración. Antes, los primeros bancos, pues básicamente tenían, los primeros 3 bancos, básicamente antes concentraban un 50%, 55%. Ahora concentran alrededor de un 70% del mercado bancario. Y eso es bueno y eso es malo. Es bueno desde el punto de vista, digamos, de la mayor eficiencia, pero es malo en cuanto a que es importante asegurar que se pueda mantener un mercado competitivo. Y eso lo hemos visto, debo decir, sin embargo, porque el Banco de Reservas ahora está jugando un rol mucho más proactivo, mucho más agresivo en el mercado financiero que el que jugaba 10 años atrás. Y eso es algo también que ha ayudado a que se mantenga la competitividad en el mercado, en lo que tiene que ver con el sector privado. Podemos decir, Alejandro, que con esa competitividad del mercado, como tú dices, más aún que este espacio está dirigido al segmento de esos jóvenes profesionales, se tiene ahora un mayor acceso al crédito de cualquier joven que esté empezando un pequeño negocio o en su defecto que esté comenzando una carrera profesional, en el sector privado como también público, podemos decir. Sí, sin duda. La verdad es que se ha masificado la banca en los últimos 10 años, ese es otro fenómeno, se ha masificado de una manera tremenda. Por ejemplo, si tú te pones a ver, qué sé yo, en el año 2000,
en las carteras, por ejemplo, de los colosos bancarios, sea del Popular o del BHD o del Reservas, probablemente ellos le dedicaban al negocio minorista, al de las personas. Por ejemplo, préstamos de consumo, préstamos de vehículos, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios. Quizás ellos le dedicaban, qué sé yo, un 10, un 15% de su cartera. Pero ya hoy día es alrededor del 50% de su cartera. Es mucho más importante lo que es la banca al detalle, a las personas, que lo que era antes. Y eso va de la mano, que ciertamente hay un mayor acceso para los jóvenes, pero también es importante que los jóvenes sepan manejarse con mucha responsabilidad. Porque a mí me preocupa, hay veces jóvenes, ay Alejandro, yo que asumí una tarjeta de crédito cuando yo tenía 21 años y mira, terminé explotando y eso me ha costado, me ha impactado mi historial de crédito. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la cultura en sentido general del dominicano y precisamente del que empieza con un nuevo crédito, como una persona que es principiante en el proceso de la vida financiera, que hace un préstamo para emprender un negocio? ¿Cuál es la cultura? Porque además, independientemente de que sí ahora se ha masificado en términos de los préstamos personales, los préstamos para emprendedurismo y demás, todavía yo pienso que en comparación con otras culturas, con otros países, hay mucha resistencia por parte de las instituciones bancarias dominicanas a facilitar o aperturarse, a dar oportunidad a préstamos para emprendedurismo. Mira, digamos, para las nuevas empresas, de hecho yo mismo fuera el primero que te dijera a ti, no busques un préstamo en un banco. Y quizás no sea tan buena idea. Tú sabes que la mortalidad empresarial básicamente es, si tú abres un nuevo negocio, ¿cuáles son las probabilidades de que tú vas a sobrevivir al cabo de 3 o de 5 años? Son realmente bastante bajas. Básicamente, si tú vas a una plaza comercial, vamos a ponerlo así, que abre en el año 2017, si tú vas a esa misma plaza en el año 2020, 2022, de cada 10 negocios que hay ahí, 7 probablemente han quebrado. Entonces, eso es algo que se ve una y otra vez, es algo normal, no solamente en la República Dominicana, también se ve en otros países. Ahora, ¿qué pasa? Que si esos negocios inician con deuda bancaria, las probabilidades de que no van a estar es 9 de cada 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vas a iniciar un nuevo negocio, lo mejor es que lo hagas o con capital propio, con ahorro propio, o de familiares, de amigos, de relacionados. Y ya luego que el negocio está un poquito más maduro, que tiene ya quizás 1 o 2 años de que está en funcionamiento, entonces a partir de ahí es tú buscar ese apoyo, ese impulso adicional por parte de las entidades financieras. Pero mientras tanto, lo mejor es limitar lo que es la parte del crédito bancario, porque los negocios, los nuevos emprendimientos son muy riesgosos de por sí. Entonces, si tú a eso adicionalmente le metes el riesgo del endeudamiento, pues es demasiado. Licenciado, usted como experto financiero y temas económicos, si una persona joven tiene un dinero, le sobra un dinero, ¿qué tipo de inversión tú le recomiendas a esa persona? Ok. Mira, va a depender de lo que son las prioridades de la persona joven. Entonces, si tú tienes una meta quizás de tu primer vehículo, o tu primera vivienda, o quizás tu posgrado, o una maestría, son cosas que son todas perfectamente razonables. Mientras tanto, en lo que tú la vas acumulando, quizás para llegar a tu inicial, lo que fuera, tú puedes considerar diferentes alternativas de inversión. Tanto de un depósito a plazo fijo, que por cierto voy a hacer una cuña gratis. Tenemos ahora una herramienta nueva que se llama rexifinanzas.com. No sé si la han conocido. rexifinanzas.com. Entonces ahí tú puedes ir y tú le puedes decir, bueno, mira Rexi, tengo 50,000 pesos, quiero invertirlo a 60 días o 90 días, y Rexi te va a mostrar todas las alternativas de inversión que hay en la banca dominicana. Y óyeme, hay entidades que están pagando un 7, un 8%, hay otras que están pagando un 3, un 4%. Va a depender de los montos y de los plazos. Y en Rexi tú lo vas a ver todas. Les invito a que visiten esa página. Pero también les invito a que consideren, por ejemplo, alternativas de inversión a través del mercado de valores, a través de puestos de bolsa, o también a través de lo que se llaman AFIS, o administradoras de fondos de inversión. Ahí, a todos los jóvenes que nos vean, yo les recomiendo lo siguiente. Traten de sacar 10,000 pesos y hagan una primera inversión en un depósito a plazo fijo, un certificado financiero. Pero luego saquen otros 10,000 pesos y hagan una primera inversión a través de un fondo de inversión. Y otros 10,000 pesos a través de un puesto de bolsa en el mercado de valores de forma más amplia, simplemente para que vayan aprendiendo, para que vean cómo que funcionan esos mecanismos, y también porque no van a perder dinero, número uno, y número dos, van a sacar un mayor rendimiento, pero mucho mayor que si dejaran esos fondos, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, que apenas le pagan un 1%. En el caso del depósito a plazo fijo, el fondo de inversiones y la inversión en la bolsa de valores, ¿cuál es la diferencia, podría decirse? Y además,
aquí hay mucha resistencia todavía a creer en los beneficios de inversión en las bolsas. Sin embargo, estamos viendo que en los últimos años se han instituido en el país muchas empresas dedicadas precisamente a la inversión de bolsas. ¿Cuál es la ventaja y los beneficios? ¿Y qué tan, vamos a decir, tan productivo pudiese ser la inversión en las bolsas en la República Dominicana? Mira, puede ser bastante más rentable, pero yo pienso que lo más importante es que conozcan el mecanismo, porque quizás ahora están manejando capitales relativamente pequeños, pero más adelante pueden surgir alternativas de inversión muy interesantes. Yo nunca olvido el caso de mi suegro, ahora mi ex suegro, pero todavía lo quiero muchísimo, que tenía un dinero que era importante allá cuando la crisis en el 2003, 2004, y le decía, suegro, pero mire, vamos a poner ese dinerito en el Banco Central, que en aquella época estaba pagando un 60% de rendimiento. Y dije, no, yo no estoy tan seguro de eso, yo lo prefiero poner en un banco muy grande, azul, que está ahí por la Máximo Gómez con John F. Kennedy. Y lo ponía ahí, le pagaban ese banco en ese momento, pagaba un 18%. Y él decía, no, suegro, mejor póngalo en el banco. Dice, no, lo voy a dejar en ese banco, en el Banco Azul. Y resulta que el Banco Azul recibía ese dinero al 18% en la mañana. Y ustedes saben dónde estaba ese dinero en la noche, ¿verdad que sí? Estaba colocado en el Banco Central a un 60%. Ya esa situación no se está dando. Quizás ahora ese Banco Azul te pueda pagar, qué sé yo, un 6, 7%, y en el Banco Central te puedan pagar de repente un 10 o un 11%, obviamente que a un mayor plazo que lo que se estilaba antes. Pero fíjense que, ¿por qué no lo hizo mi suegro en aquel momento? Porque desconocía de las herramientas, de los mecanismos, de cómo era que funcionaba. Entonces, precisamente para que ustedes conozcan eso y si digamos que se elimine ese tema de ese desconocimiento, de ese miedo, que básicamente el miedo lo tenía, ¿por qué? Porque no lo conocía, pues entonces les invito a que conozcan los diferentes mecanismos. Y se pueden ver, y lo cierto es que no van a perder dinero y la rentabilidad, le insisto, ¿tú sabes lo que te pagan una cuenta de ahorro? ¿Tú sabes cuál es la tasa de interés? Una cuenta de ahorro, un 1%. Entonces, un fondo de inversión, hay fondos de inversiones de alta liquidez que ahora mismo te pueden estar rentando un 6, un 7, un 8%. Hay inversiones en el Banco Central, por ejemplo, que te pueden estar pagando un 9, un 10%. Incluso con montos relativamente pequeños, entonces les invito a que lo conozcan. Con relación a Alejandro, algo que siempre me llega a mi oficina y son los famosos préstamos hipotecarios, una garantía real inmobiliaria. Ahora con la ley de fideicomiso agiliza lo que es el proceso legal, muchas veces cuando una persona queda mal con obligación de pago, de adjudicarse ese inmueble muy fácil, porque la ley tiene los plazos muy cortos. Los clientes cuando me llegan a la oficina me expresan que deben casi todo el dinero, porque a veces tienen 2 años, 3 años pagando, pero deben el capital completo. Sí. ¿Qué recomendación tú le puedes hacer a esos jóvenes que quieren adquirir su primera vivienda? ¿Cómo debe ser la forma? Bien. Mira, lo primero es otra cuña gratis. Nosotros tenemos un documento, que es una guía, que se llama la Guía de la Primera Vivienda. La pueden buscar en gpv.argentario.com o ponen en Google Guía Primera Vivienda Argentario. Y ahí revisamos todo lo que los jóvenes deben saber al momento de adquirir una primera vivienda. Y ciertamente, como tú dices, los préstamos hipotecarios, de la forma en la cual amortizan, al principio se paga principalmente a interés, muy poquito a capital, y luego de forma casi que exponencial se va aumentando el monto de lo que se va abonando o amortizando a capital. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el préstamo hipotecario mío, ciertamente yo lo tenía a 20 años y yo me di cuenta de eso. Yo tenía, oye, me tengo 5 años y yo sigo debiendo básicamente lo mismo que cuando yo firmé el préstamo 5 años atrás. Y me di cuenta que si yo bajaba el plazo del préstamo, que en vez de amortizarlo en 20 años, digamos que lo amortizaba a 15 o a 12 años, ciertamente la cuota me iba a aumentar un poquito, la cuota mensual me podía aumentar, pero el ritmo de amortización aumentaba mucho mayor. O sea, entonces, y de hecho lo hice, lo bajé de 20 años, lo bajé a 12 años. Y yo lo veo, digamos, como un plan de ahorro forzoso, y básicamente la cantidad de intereses que te terminas ahorrando es muy significativa. Entonces, la recomendación que le doy a los jóvenes es que evalúen, primero, eviten siempre cualquier tipo de préstamo hipotecario a 25 o a 30 años. Eso, en mi opinión, no es recomendable, pero para nada. Como mucho, digamos que a 20 años, y evalúen la posibilidad de poder asumir el préstamo a 15 años o incluso a 12 años. Siempre revisando lo que es la tabla de amortización, donde te va a salir en la cuota mensual el pago que vas a hacer de interés y el pago que vas a hacer al principal, y también lo que es la cuota en relación a tus ingresos.
nunca una cuota de un préstamo hipotecario debe exceder, digamos, si tú ganas, qué sé yo, 100 mil pesos, para dar un número redondo, nunca tú debes comprometer más de 20 mil o 25 mil pesos para el pago solamente, digamos, de ese préstamo hipotecario. Licenciado, y para una persona con mayores recursos, ¿usted le recomienda depositar en certificado de los bancos o invertir en la bolsa de valores? Mira, recomiendo ambas cosas, ¿ok? Que se evalúen ambos instrumentos y ambos pueden presentarte lo que son opciones de inversiones atractivas. Lo que sí también recomiendo, esto para todo el mundo, independientemente de si tienen muy altos ingresos o bajos, sino que siempre también debemos diversificar. Hay gente, digamos, que tiene todo el dinero en pesos dominicanos. Y yo pienso que no es tan buena idea. Uno siempre debe tener una diversificación en cuanto a moneda. Por aquello de no poner todos tus huevos en una sola canasta. Ustedes no recordarán porque ahí sí que aplica un poquito la parte de la juventud, pero mi primer ahorro fue en el año 84, mi primer gran ingreso fue en el año 84, y yo recuerdo haberle hecho un trabajo a mi papá, por lo cual facturé 500 pesos, que en aquella época equivalían como $400. Pero resulta que vino una de las debacles cambiarias que cada cierto tiempo ocurren en nuestro país, y mis 500 pesos que equivalían a $400 se convirtieron en $60. Óyeme, yo sufrí mucho eso. Usted dirá, bueno, Alejandro, eso fue hace mucho tiempo. Pero no, en el 90-91 volvió y se repitió. Y por supuesto que lo volvimos a ver en el 2003-2004. Yo con eso no estoy diciendo de que eso va a ocurrir ahora ni el año que viene, pero como somos jóvenes, sepan, señores, que periódicamente ocurren ajustes cambiarios importantes en la economía nuestra y lo vamos a estar viendo. De hecho, tenemos ya 10, 12 años que no lo hemos visto. No creo que ocurra este año ni el otro, pero en algún momento en el futuro sí pudiese ocurrir. Y siempre por eso yo recomiendo que tengamos nuestros ahorros diversificados, una parte en pesos y una parte en dólares. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, amores televidentes, y regresaremos con esta interesante entrevista. En Herrera Gas encontrarás el mejor servicio de gas licuado de petróleo de toda la región del Cibao. Herrera Gas, seguridad, servicio y responsabilidad en cada una de nuestras sucursales. Ni más ni menos, el gas que pagas lo recibirás en Herrera Gas. Instituto Postal Dominicano presenta Correo Giros, la forma más económica de transferir dinero desde y hacia España, Uruguay, Chile y 6 países más a través de las oficinas de correo de cada país. Al producirse el envío recibes un código secreto con el que puedes retirar tu dinero al instante a nivel nacional. Más información en la web. Eso es friendo y comiendo, allá enviando y yo aquí recibiendo. Correo Giros, el sistema de transferencias más seguro y efectivo. El correo te acerca más. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. Best Deal Auto Import. Entre los dealers, el mejor. Compramos y vendemos carros nuevos y usados con la mejor garantía del mercado. Best Deal Auto Import. Avenida 27 de febrero, número 539, Los Restauradores. Seguimos en Tribuna Juvenil. Me siento contento
porque son muchas las preguntas que nos llegan a nosotros y también a los televidentes que nos están observando. Mira, en esta semana, Alejandro, y esa fue también una información que vi en argentarium.com.de, que es sobre la propuesta de grabar las telecomunicaciones para financiar el 911, que en ese artículo señalaba que en el 2013 como que se rechazó eso. Sí. Hubo una propuesta de cobrar, creo, una tarifa de 20 pesos mensuales sobre las líneas residenciales o los teléfonos, digamos, con contratos fijos, y eso se rechazó, se tumbó. Hay una realidad, que creo que el 911 tiene su costo, y creo que rondará, no llega todavía a los 1.000 millones de pesos anuales. No me queda tan claro por dónde que anda esa cifra, lo estuvimos investigando en Argentario, pero ahora se quiere seguir expandiendo, por ejemplo, integrar también a Santiago y a otras plazas del país, como es lógico, y eso lo ideal es que se vea a ver cómo es que lo vamos a estar financiando, porque la gente debe saber, tiene un gran valor. El 911, imagínate tú, cualquier persona que se haya beneficiado de poder hacer una llamada y que llegara la ambulancia de una vez y salve vidas, y seguro que ha salvado muchas vidas, eso tiene un valor incalculable, pero también tenemos que ver cómo es que lo vamos a estar financiando. Lo que no está bien es que estemos tomando ese tipo de decisiones en base a de que sacar un impuesto para financiar un proyecto específico del Estado. Eso es algo que no corresponde ya con la realidad. Y de un incremento de un 30%. Correctamente. Realmente no se corresponde con lo que son las finanzas públicas modernas. Lo que se debe hacer es finalmente terminar de aprobar el famoso pacto eléctrico. Vi que ustedes estaban hablando de Punta Catalina anteriormente, que se termine ya de aprobar el pacto eléctrico, que creo que se logrará para este verano, para este año 2017, y también ya entrar en lo que es el pacto fiscal y ver cómo que vamos a ver, bueno, qué tipo de Estado queremos, a qué Estado aspiramos, incluyendo los servicios que contempla el 911. Bueno, eso va a costar tanto. ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo vamos a adecuar lo que es la carga tributaria en la República Dominicana? Hablando de pacto fiscal y de cargas tributarias, regularmente lo que se estila es cuando hay que hacer una reforma fiscal, es incrementar impuestos. Sí. Entonces, no necesariamente las reformas deben ser para incrementar, sino para tratar de ver y distribuir de la mejor manera los ingresos que tiene un Estado. En ese sentido, dentro del proceso económico que está viviendo la República Dominicana, y a propósito de las declaraciones del manejo y el movimiento económico del país, del Banco Central, ¿qué entiendes tú? Porque evidentemente dentro de un año, máximo 2 años, tendremos de nuevo que revisar y abocarnos a un pacto, una reforma fiscal. Sin embargo, muchos sectores pues ya se quejan de que no aguantamos más impuestos, y por otro lado, muchas autoridades del gobierno han dado declaraciones de que ya hemos agotado una capacidad de endeudamiento, por lo tanto el Estado no se puede endeudar más. En ese sentido, ¿cuál sería el futuro inmediato en cuanto a materia de pacto o reforma fiscal para la República Dominicana? Mira, primero que es un asunto de ley. La Estrategia Nacional de Desarrollo contempla y establece la necesidad de un pacto fiscal, y se tiene que revisar eso. Yo creo que de lo que se trata es no solamente de que revisemos la parte de los impuestos, el lado de las recaudaciones, sino también otros elementos, como por ejemplo la calidad del gasto, lo que tiene que ver con los temas de transparencia. Isidoro Santana, el Ministerio de Economía, dijo una conferencia que hubo en INTEC la semana pasada, la importancia también de que tengamos una mayor legitimidad del Estado frente a los contribuyentes, frente a la sociedad, porque es extremadamente irritante que te estén hablando de aumentos de impuestos, como el caso de este diputado para el tema de lo del 911, cuando también tú abres el periódico y lo que hay es cuestionamiento con el tema de Odebrecht, cuestionamiento con los temas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, eso se tiene que enfrentar también. El Estado tiene que ganar nueva vez, digamos, que la legitimidad frente a los contribuyentes. Yo soy uno que obviamente tengo la boca bastante fuerte en su momento, pero también me aseguro también de cumplir con todos mis compromisos, ¿verdad? Del punto de vista tributario. Sí, claro. Y yo pues le motivo a todos los jóvenes, las personas que nos estén viendo, de que cumplan con sus compromisos fiscales, con sus compromisos frente al Estado, pero también el Estado tiene que cumplir de una manera quizás más efectiva, sobre todo esa parte de la legitimidad. Pero de que vienen ajustes, tendrán que venir ajustes, porque si tú te pones a ver el aumento en el endeudamiento de los últimos 10 años, nosotros no lo vamos a poder repetir en los próximos 10. Y parte de por qué hemos tenido que acumular ese mayor endeudamiento ha sido porque el Estado ha gastado más allá de sus posibilidades. Hemos invertido o gastado más de lo que el Estado ha recaudado. Es una magnitud sumamente importante. Entonces, eso no se va a poder repetir en los próximos 10 años. Por lo tanto, vamos a tener o que racionalizar en lo que el Estado gasta o aumentar las recaudaciones. Licenciado,
¿Qué consejo usted le da a todas esas personas que usan tarjeta de crédito y quieren consumir por encima de sus ingresos? Sí. Mira, las tarjetas de crédito son una herramienta sumamente valiosa. Yo tengo una hace más de 25 años y realmente es una compañera fiel. Lo único es que hay que saberla utilizar. Y eso implica en que cuando te llegue la fecha de pago, tú vas a hacer no el pago mínimo, ni un pago por encima del pago mínimo, sino que vas a hacer el pago total. Y si no estás haciendo el pago total, tú vas a dejar a la amiguita en la casa y te vas a dedicar a manejarte con tarjeta de débito o en efectivo y abonarle lo más que tú puedas hasta que tú puedas regularizar la situación con la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué pasa? Veámoslo al revés. Yo, por ejemplo, Ramón, si yo te invito a un almuerzo el 1 de enero, digamos que es un almuerzo de 5,000 pesos, y yo no hago ningún otro consumo con mi tarjeta de crédito que vence el día 31. Tiene una fecha de corte que se genera la factura de ese mes el día 31 y sale nuestro almuerzo de 5,000 pesos el 1 de enero. Ahí el banco me dice, ok, Alejandro, tú tienes hasta el 23 de febrero para hacerle el pago a la tarjeta. Puede ser el pago total o un pago mínimo, digamos 500 pesos o 5,000 pesos. Y yo hago el pago total el 23 de febrero. ¿Qué implica eso? Que yo tuve el dinero del banco, ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero, cuando te invité a almorzar, porque ese mismo día o al día siguiente, el banco le está haciendo el pago al restaurante. Pero ¿cuándo le vine yo a pagar al banco su propio dinero? El 23 de febrero, es decir, ¿cuánto? 52, 53 días después. Me financié con el banco 5,000 pesos. ¿A qué costo? A 0%. Ese es el uso inteligente de la tarjeta de crédito. Pero para tú poderte beneficiar, digamos, de ese uso al 0% de la tarjeta de crédito, ¿qué tienes que hacer? Siempre hacer el pago total. En este caso el monto fue pequeño porque fueron 5,000 pesos, relativamente pequeños. Pero por ejemplo cuando yo hago nuestros talleres, digamos de finanzas personales, que me toca contratar un salón en un hotel y eso me cuesta a mí 100, 150 mil pesos. Óyeme, eso es un tarjetazo bastante pesado que hay que dar en ese momento. Y yo poderme financiar 150 mil pesos al 0% por 53 días no está nada mal. Son buenos. Son buenos. Hay un tema que tú abordaste esta semana, Alejandro, que es el gasto. ¿Qué más o menos me puedes decir sobre esto? El gasto en sentido general. Nada, que debemos racionalizarlo siempre, que tenemos que revisar qué estamos priorizando, qué es lo verdaderamente importante. Porque yo pienso, la gente dice, Alejandro, que es imposible ahorrar. Dice, bueno, es imposible ahorrar, sin embargo, vaya usted a ver la cantidad de bancas de apuestas que hay en nuestro país. O vaya usted a ver a cualquier colmador la cantidad de dinero que se gasta en cervezas en los colmadores. Entonces, con eso no estoy diciendo, bueno, primero, lo de las bancas de apuestas yo entiendo que deberíamos siempre evitarlo, pero tampoco te estoy diciendo que no te gastes no te comas tu cerveza, pero no tiene que ser tanta cerveza y que vayamos priorizando. Yo soy uno que fui adicto, por ejemplo, a la nicotina. Yo fumé por 25 años de mi vida y yo hice los cálculos. Si yo en el año 87, que fue cuando yo comencé a fumar, hubiese ido, atención jóvenes que están con ese vicio todavía, si yo en el año 87 cuando comencé a fumar, en vez de irme al colmado o al paletero, hubiese ido al cambista de la esquina y me compraba $1 en vez de una cartilla de cigarrillos, y ese $1 después yo lo invertía en el banco, sin mucha sofisticación, en el banco, hoy día yo tendría casi 4 millones de pesos, que no tengo. Así que me fumé 4 millones de pesos. Señores, si están fumando, dejen eso. Con relación a Alejandro, finalmente, porque ya estamos en la parte final de esta entrevista, con relación al manejo del gobierno, especialmente de esta gestión a nivel económico de Danilo Medina Sánchez. Los pasados 4 años y ahora que empieza. No, pero en un minuto no te voy a poder responder, no te voy a poder responder eso. Lo que yo sí les invito, que podemos hablar mucho del tema de finanzas públicas y de economía, de macroeconomía, pero también yo les invito a ustedes, y lo dejo aquí como una tarea para el programa de ustedes a futuro, si nos enfoquemos también en las finanzas personales, en las finanzas del hogar, las cosas que están en nuestras manos, que nosotros podemos hacer. Ciertamente podemos hablar del tema macroeconómico, pero también enfoquémonos en la parte micro. Les invito a todos ustedes que se eduquen, sobre todo los jóvenes que nos puedan estar escuchando ahora, ellas y ellos, quienes fueran, edúquense, señores, en temas financieros, porque, caray, si no lo hacen ahí, después lo van a hacer en magnitudes más grandes, más adelante en sus vidas, y ahí sí que le puede hacer muchísimas más falta. Claro que sí. Gracias, Alejandro, para nosotros un honor, un placer que estuvieras aquí en Tribuna Juvenil. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos en breve con otros temas que estuvieron causando mucha controversia en la opinión pública de nuestro país. Adelante, director.